solución policial a un tema indígena. La ley habla bien claro que ellos tienen un trato preferencial. Se tendría que ver con las entidades encargadas de asuntos indígenas. ¿Y cuál es el INI? Por mi experiencia en el departamento de Itapúa, hemos trabajado con la Secretaría de Asuntos Indígenas de la Gobernación. Y creo que a más de alguno ya les he explicado cuando llegó a la comisaría, preocupado por el tema indígena. Eso es la solución rápida y práctica que yo les puedo decir. Y creo que acá el señor fiscal también va a estar de acuerdo conmigo. Porque la gobernación tiene su Secretaría de Asuntos Indígenas y es la responsable de atender este problema social, no problema policial. Lastimosamente, nuestros hermanos indígenas están metidos en hechos ilícitos, cosas que no podemos remediar. No se les puede aprender, no se les puede apresar, no se les puede hacer, prácticamente no se les puede hacer nada policialmente. No sé si quedó claro en cuanto a la pregunta del compañero acerca de la preocupación de temas indígenas. Comisario, si una vez que ellos tienen una cédula paraguaya, no se le puede defender, no se le puede... Creo que se debería, ¿verdad?, de repente de revisar un poco si tienen una cédula, porque yo veo también muchos indígenas ya pueden votar, ya pueden sí, hacer sus... Son ciudadanos paraguayos. Son ciudadanos paraguayos. Son ciudadanos paraguayos, pero el tratamiento que se le da a ellos es diferente. Así nomás es de... No sé, doctor, creo que está en como si tiene algo que agregar. Comisario, el tema de la inseguridad, para responder la pregunta también de acá del vecino. El tema de los robos, que ellos preguntaron también. Debe haber impunidad. Impunidad de indígenas. ¿Me puede esclarecer, por favor? El tema de los paraguayos, son paraguayos con cédula paraguaya, no es indígena. Esos menores de edad, supuestamente que está haciendo su porquería. Yo creo que se tiene que investigar bien esa situación, porque la gente adulta le está utilizando a los menores de edad para hacer ese fechoría. Para mí o para todas las comisiones presentes acá, yo creo que se tiene que atacar a los distribuidores de estupefacientes, porque ahí está el problema más grave. Ellos le utilizan a los menores de edad para que puedan asaltar, entrar a casa ajena y sacar sus cosas. Aprovecha y le venden también su droga, ¿verdad? Y así están funcionando. A mí me encantaría, como usted está en la parte investigativa también, para explicarle a la ciudadanía ese tema. Gracias. Tenemos informaciones que estamos, vamos a decir, analizando sobre ese tema. Le estamos haciendo un seguimiento al tema de quién le provee la droga a los indígenas para su venta. Estamos en ese caso. Yo no puedo afirmar si son ellos mismos los que se van de otras ciudades a traer o hay personas que les traen. Estamos investigando ese tema. Porque que le soltaron también los otros que le despidieron a los vecinos. Eso es lo que queremos que le explique también a la ciudadanía en general. Específicamente su pregunta. Esos 5 detenidos que hubo. Sí. 6 detenidos. De los cuales 3 menores y 2 adultos. Sí, uno tenía antecedentes, 5 antecedentes creo que tenía y orden de captura. Eso es lo que interesaría que le explique a la ciudadanía. El
que tenía antecedentes y tenía orden de captura es por rebeldía. Se le comunicó directamente al juzgado, puesto que el juzgado es el que estaba llevando el tema, porque tengo entendido, supuestamente explicó de que él no tenía conocimiento de que cada mes tenía que presentarse en el juzgado a firmar. Y automáticamente al no presentarse, creo que el juez sacó la orden de captura por rebeldía. Y fue el juez el que le soltó a esa persona. Y en cuanto a los otros, que son menores, una vez que se hizo el procedimiento, seguramente acá el señor fiscal puso en la balanza, y si no teníamos suficiente prueba, ya seguramente él va a dar acá su testimonio del caso. ¿Otra pregunta a los vecinos? Escucho. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes, concejal. Comisario, una pregunta. Por ahí, como ya no va a hacer la evidencia en la fiscalía. Por eso, por ahí, vamos a hacer la vecinación y juntar con yo ya vamos a hacer la información como autoridad, como fiscal, los concejales. Nos va a hacer la evidencia como le muestra la fiscalía. Nos va a hacer la mochila. No va a ser antecedente de 2008, solo así de evidencia. Ahora voy a hacer la copia completo. Ahora voy a hacer la ciudadanía, voy a hacer ellos voy a ir. La voy a 5 antecedentes, a mis 5 montados y pijama, voy a conseguir. No, voy a hacer la ciudadanía. Gracias, presidente. Tiene palabra el abogado Juan Luis de la Llana. Muy buenas tardes a los señores concejales, también al fiscal y al comisario. Es muy importante la preocupación de todos los vecinos. Yo también soy afectado directo, soy del barrio La Isla, y le estamos acompañando a los compañeros, teniendo en cuenta que no estamos hablando de hace 8 días de la cuestión de inseguridad. Ya hace 2 meses más o menos que se está aumentando. Carmelita un tiempo, después de la isla otra vez, después ahora Carmelita paró un poco y ahora la isla otra vez. Y lastimosamente anteriormente no se podía agarrar, pero esta ocasión se le agarró a esos aprendidos, le agarraron los propios vecinos, le agarraron esos hermanos con sus cosas y todo perteneciente, y se acercaron a la comisaría, ¿verdad? Y hubo irregularidades, teniendo en cuenta que no se pasó eso a la fiscalía realmente como corresponde, según los vecinos me informaron, que ellos acercaron todos los materiales que fue grabado con muchas cosas y no se le informó eso a la fiscalía. Y otra parte, según mi entender, también la parte de juzgado, fiscalía también tiene que ver, teniendo en cuenta que tenía, el comisario sí informó esa parte, que tenía varios antecedentes que estaba aprendiendo, igual le soltaron. Eso sí es preocupante. Entonces, por eso nosotros estamos preocupados, porque este es el comienzo, compañeros. Sabemos bien la situación económica de nuestro país, probablemente de otros sectores, y la gente se está acercando y se está pidiendo. Si nosotros nos ponemos acá, basta, va a venir más. Entonces, por eso es importante el trabajo conjunto y coordinado de todos los barrios, los dirigentes, y estar preocupados y poner nuestra cara. Que realmente nuestra intención es trabajar coordinado y trabajar con la autoridad. Por eso acercamos nuestra preocupación a ustedes también. Porque acá está, no solamente de la isla, está también de San Miguel y de otro barrio, del kilómetro 20. Y ocurren esas cosas y muchas cosas que ni nadie, mucha gente, cuando es cosa supuestamente pequeñas cosas, pero para los campesinos, para los pobres, esas pocas cosas es todo, compañero. Zapatos, la gente no demasiado, pero es porque tiene zapatos, campera y otra cosa más. Y si encuentra tele, claro que lleva. Y según otros que me informaron, ahí enfrente de la isla, en ese baldío, se lleva, se roba, y ahí se lleva todo, y de ahí se vende. De ahí se vende, compañero, porque ya vieron, y acá les van a informar quién es lo que compran ahí, para investigar. Otra cosa es la irregularidad de nuestro policía también.
porque yo fui testigo de esa parte. Le agarraron ese último en la casa ahí en San Ramón, pusieron en uniforme que le agarraron ahí en la plaza de San Ramón. Mentira, yo estuve jugando en ese momento, en ese salón que está ahí al lado. Se agarró a ese, justamente le aprendieron ahí al lado de esa casa de shopping, ahí le agarraron. Y el informe está en la plaza. Estamos queriendo proteger, compañeros. Y ahí está la base de esa cagada de ahí, lastimosamente ahí está. De ahí ocurre todo, de ahí se distribuye todo. Hay 15, 20, 30 personas que están ahí a las 3, las 4, las 5 de la tarde. Y ahí en el informe está, dice que se le agarraron ahí en la plaza. Y yo estuve ahí justo jugando ahí y de ahí le agarraron, digo, una camioneta roja, aproximadamente 21 a 30, 20, 30 más. Y en el informe yo he visto que le agarraron la plaza. Entonces eso es importante porque quiere proteger, porque esa es la base de los delincuentes, lastimosamente así. Y en el informe está totalmente otra cosa. Entonces son cosas que nos preocupan a nosotros. Sería bueno de repente el comisario no sabe eso, pero ese está en el informe así y lastimosamente en el informe es otra cosa. Usted me está hablando... Ese último aprendido que se le agarró en San Ramón, una camioneta roja. la camioneta roja, ahí fueron los... Ese no pertenece a la comisaría para empezar, no me acuerdo su nombre. Luis Zelaya. Sí, pero fueron investigación, o sea, pero el informe totalmente... Entonces hay que pedirle rendición de cuentas a la gente de investigaciones que hicieron su procedimiento en ese momento. Pero abajo de quién está, me imagino que hay una cabeza acá de seguridad. Está un oficial encargado de ello, señor Zelaya, que lastimosamente no estaba con mi mando porque no está en mi comisaría. Lastimosamente. Ellos están trabajando de forma independiente. Por una disposición de la jefatura de policía se abrió una agencia o una oficina de investigaciones en Santa Rita y otro en la zona norte del departamento, para esclarecerle a los señores vecinos de la gente de investigaciones que también está en la zona. Y si ellos hacen un procedimiento que a ustedes les parece que no está correcto, pídanle rendición de cuentas a esa gente. Yo no me hago responsable por un departamento que no está en este momento a mi cargo, lastimosamente. Ahora, si hay una disposición de la jefatura en que van a venir y van a trabajar en forma conjunta con personal de la comisaría y van a estar bajo mi mando directa, ahí cambia. Pero lastimosamente los personales de investigaciones tienen un oficial encargado y ellos son responsables de su procedimiento. Para que quede bien claro que no confundan que cuando ven la camioneta roja y se paga policía, es personal de comisaría. No, personal de comisaría está uniformado. Y el que algunas veces, cuando yo no estoy de turno, igual hago procedimiento en apoyo a la comisaría, estoy de civil, pero sigo portando mi pistola y sigo portando mi placa de identificación de policía. ¿Está esclarecido su pregunta, señor Zelaya? Y sí, más o menos teniendo en cuenta, creo que debería, me imagino que debería estar abajo. Si tenemos la jefatura, teníamos que estar acá. Me imagino que si hubo justamente el procedimiento y la denuncia fue de los vecinos aquella vez. Y ese ocurrió, entonces me imagino que usted estaba sobre ese mando, si justamente eso es lo que pasó. El mismo resultado del barrio Jardín América, del mismo ese estamos hablando. No estamos hablando de otro hecho, de otra investigación grande que se está haciendo. Estamos hablando de una cosa así, ¿no? No estamos hablando de otro hecho, no es un hecho aislado, señor comisario, es del mismo hecho. Tiene la verdad, señor Roberto Duarte. Bueno, señores, Yo soy Roberto Duarte, ahora estoy en la Defensoría del Pueblo como delegado y soy pionero de esta comunidad, de esta muy querida Santa Rita, que es la niña bonita. Acá todo el mundo quiere venir. Y a veces yo tengo que decirle, está bien, hay que casarse con Santa Rita.
pero hay que ser fiel. Pero acá, ¿qué pasa? Se le traiciona hasta todo. Se viene a hacer mal los compromisos y otras funciones que se debe hacer. No hace mucho le dije a esto a un jefe de migraciones: acá es muy lindo, muy lindo. Y bueno, señor, venga a vivir con nosotros. No, yo me voy todo allá. Entonces no quiere casarse, quiere venir a sacar provecho de nuestra comunidad. Y señores, señor presidente, señor comisario, señor fiscal, concejal, recién se estaba hablando de 8 o 10 años atrás, nosotros tuvimos cosas peores. Y la seguridad realmente es responsabilidad de todos. No vamos a decir solo de la Policía Nacional, ni del fiscal. Cada uno de nosotros aprendimos eso en nuestra comunidad. Aprendimos ahí, está el señor Lilo Gorri, está el periodista acá, Miguel Paulín, el señor concejal Duarte y otros concejales. El año también estuvo hace tiempo, acá Sidney, acompañó el intendente en aquella época y la Junta Municipal. Creamos una comisión multisectorial de control y seguridad ciudadana. Y siempre yo dije que solucionamos gran parte. Ahí se le denunció al fiscal, policía. Hasta hoy está esos procesos, porque en este país hay impunidad, hay transacciones. Y lastimosamente estamos así viviendo esta inseguridad. Y yo le invito otra vez a los ciudadanos, porque no hace mucho hasta el señor Lilo, señor Miguel, les suelo decir, tenemos que volver a organizarnos, a formar otra vez ese grupo con las comisiones vecinales, todos juntos, multisectores, que entre del Partido Liberal, del Colorado, porque en un bien común tenemos que estar todos juntos. Porque ya le dije, Santa Rita es la niña bonita, y donde hay extranjeros, ahí quieren venir la gente. ¿Entienden? Se persiguen mucho más otros factores materiales que hacer lo que corresponde. En aquel tiempo ocurrieron eso también. La comisaría de Cerro Largo pertenecía a otro departamento, no sé, a otra jefatura, y el de Santa Rita a otro. Yo creo que el señor Diego se acuerda. Y no es por la organización, es por las recaudaciones. Vamos a ser claros. Y eso es lo que se persigue mucho. ¿Entienden? Y estamos pasando eso. Ahora van a tirar la pelota al fiscal al juez, el comisario también así. Entonces, vamos a buscar pretextos todos. O porque aquel caminante de la investigación, pero acá se avasalla la comunidad. Avasallar. ¿Sabe que nosotros hicimos aquella vez, cuando se denunció al fiscal Roberto Velázquez Vicente, de algunos policías? Sabíamos que hay impunidad, pero sacamos una resolución, ¿se acuerda acá? Murillo, Miguel y otros concejales ahí, Duarte, Sidney, creo que está, el secretario está presente. Personas no gratas. Hicimos eso, porque aunque sea nosotros vamos a darle un castigo así, porque sabemos que no hay justicia en ese sentido. Vamos a ver claro.
las cosas claras. Yo también soy un pecador, he errado, puedo errar siempre, pero procuro siempre hacerlo correctamente. Yo amo esta comunidad, empecé esta comunidad. Nosotros pensamos solamente en trabajar, en desarrollar, pero cometimos ese error, no cubrimos nuestras espaldas. Tenemos que también realmente hacer el desarrollo, pero tenemos que estar unidos. ¿Para qué? Para nuestra seguridad. Organizarnos, señores. La comunidad organizada, bien hecha, los malandros no van a querer entrar. Y en este sentido es lo que tenemos que volver a organizarnos. Y de ahí nació la Defensoría, para que podamos, de aquella comisión, nació todo eso. Yo no soy abogado, averiguamos, creo que el señor Liro sabe, el señor Paulino, se pidió al defensor si para nombrar un defensor necesita ser abogado. Y realmente el defensor del pueblo me conoce, fue intendente en mi época, él era intendente de Areguá y yo de acá. Y él conoció mis luchas. Yo más de 30 años hago estas cosas, de la inseguridad, de la sistema de corrupción, de la coima. Es lamentable, seguimos, y la impunidad. Entonces dentro de poco yo me voy a disfrazar también de un indígena y voy a avasallar y voy a tener otra vez. Pero estamos mal en eso. Yo creo que tiene que haber un medio de seguridad. Si se le trajo las pruebas correspondientes, y tiene que dar posibilidad de procesarlo. Entonces el indígena de aquí a poco va a entrar a la casa, va a hacer lo que quiere, y como eso es medio visible eso. Vamos a ver claro, no se puede hacer así. Y lastimosamente, señores, mi sugerencia, señores concejales, señor presidente, de los que van a asumir, organicémonos por nuestra comunidad. Es la niña bonita, le quieren acá exprimir. ¿Entienden? Que se exprima, pero con honorabilidad, con honestidad. Que venga a trabajar todos juntos, pero no para hacer esas cosas indebidas. A mí me es visible eso, que no puede ser pues. Entonces dentro de poco va a aparecer, porque estamos de todo en este mundo ya acá en Santa Rita. A veces hay policía falso, camioneta patrullera falsa, de todo tenemos. Entonces, señores, sugiero que nos unamos otra vez, nos organicemos otra vez, para que podamos constituirnos y apoyar a la Junta, apoyar a la comisaría, apoyar al fiscal, para que se pueda punir ese mal. Eso es lo que quiero. Yo creo que acá fue el primer presidente, fue Miguel Paulinho, de esa comisión empezamos así. Después él me entregó la presidencia, yo fui vicepresidente, y estuvimos casi trabajando 7 años para que se publique. En 7 años nosotros empezamos a calmar un poco. Siempre hubo así pequeños,
Pero ahora se está pasando la mano y muchas cosas no se sabe lo que está pasando, no lo coloca. Y otra cosa, que yo le voy a pedir al señor comisario, que todas las personas que vengan, sean mujeres, o sea, enviado en mi nombre, o no, toda persona tiene derecho a hacer la denuncia en la comisaría. A veces ahí llega y le derivan la Defensoría Pública o la Fiscalía y eso no. Tiene que, por un lado, tomar igual la denuncia. O si la Fiscalía también puede tomar, pero que tome de cualquier denuncia, porque si no es acción penal pública, entonces el fiscal después con un procedimiento así va a decir que este no corresponde y que pueda derivar a lo que corresponde, ¿verdad, señorita? Pero por favor, la gente viene a denunciar, yo sé, y muchas veces se le deriva. Es como un ping-pong, le va a juez nomás, se le va a la fiscalía o a la Defensoría Pública. Pero a mí no se le manda a mí, ¿sabe por qué? Porque dice que yo no soy abogado. Entonces, no es necesario ser abogado médico, el propio defensor, para defender a las personas. Y yo defiendo los derechos humanos, es amplio, las reclamaciones ciudadanas es lo que defendemos. Y muchas veces, como ser humano, yo suelo escuchar personas que fueron injustamente embromados, robados, y no encuentra asidero en esta cuestión. Y yo pido esto a los señores concejales y que podamos nos organizar, volver. Tenemos esa constituido todavía esa comisión multisectorial, tenemos constituido, tenemos personería jurídica, solo agruparnos de nuevo, invitar a nuevas comisiones y vamos a trabajar. Yo voy a acompañar, como siempre. Eso es todo. Muchas gracias. Señor Pasaquero. Sí, muy buenas tardes a las autoridades presentes. Yo nada más quiero explayarme un poquito y argumentar un poquito más las preocupaciones que se están manifestando acá. No represento a ninguna comisión porque no formo parte en este momento de ninguna comisión vecinal o algo por el estilo, pero vivo en San Ramón hace 23 años y fui víctima varias veces de robo domiciliario y probablemente por las mismas personas. Y acá creo que estamos haciendo demasiado girar la cuestión sobre los indios, que también es un problema y es un problema social, pero creemos que es un problema menor. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo asaltos, robos domiciliarios, no son los indios únicamente. Personas individualizadas, personas identificadas con nombre y apellido y fueron denunciadas a la comisaría, están sueltos. ¿Por qué? Porque sí se resguardan bajo la figura de ser menor. Ahora, yo, por ejemplo, no soy amplio entendedor de las leyes. Seguramente la ley le protege a los menores para que hagan lo que quieran y que cada uno se resguarde como pueda, porque la policía no puede hacer nada por los menores, la fiscalía tampoco, el juzgado también. Entonces, estamos siendo acorralados ¿a qué? A que nosotros nos defendamos, si de ser necesario, a machetazo a balazo limpio. ¿Por qué vas a hacer? El individuo, tu vecino, porque es menor, ya te robó 10 veces y le encontraron otra vez robándote. ¿Y qué es lo que vas a hacer? ¿Le vas a denunciar en la comisaría? ¿Para qué? ¿Para que nuevamente sea absorbido porque es menor? No sé. O sea que la situación es grave en cuanto a la inseguridad. Y yo estoy muy de acuerdo que se tiene que unir fuerza. Autoridades municipales, fiscalía, comisaría y persona común, persona civil, para que esto pueda terminar. Porque no puede ser que Santa Rita
sea derrotado por unos cuantos borrachos y malvivientes. No puede ser. Acá hay gente con gran valor, gente trabajadora, gente honesta, gente sacrificada. Y nosotros no podemos permitir que esta gente no vengan a acorralar así como se le parezca a ellos. Yo creo que, y se supone que todos los que están acá, algunos o todos, fueron ya víctimas de estos malvivientes y se supone que tiene familia. Acá la cuestión no es solamente porque uno esté cuidando su zapatilla vieja para que no se le robe. Tu hijo menor sale, se va a la facultad, se va al colegio de noche. ¿Quién te garante que va a venir sano y salvo? Nadie te garante. Entonces, eso genera un desgaste emocional, un desgaste en todos los sentidos. Gasta tu tiempo y al mismo tiempo te expones a un peligro tremendo porque tenés que salir a la calle a buscarle a tu hijo para que venga con seguridad. Y al mismo tiempo, entonces, vos podés correr la misma suerte de tu hijo. Por ahí sí se te asalta. Entonces, yo creo que acá eso de buscar que esto que nosotros tenemos que... Vamos a simplificar, vamos a compactar eso y sacar una idea y hacer los procedimientos que sean necesarios para que la ciudadanía pueda nuevamente dormir tranquilo. Yo creo que los santarriteños no merecemos, nosotros creo que no merecemos en este momento esta situación caótica que estamos viviendo en cuanto a la seguridad. Muchas gracias. Gracias, señor. Antes de dar la palabra al señor Ricardo, tiene la palabra el concejal Miguel Borges. Gracias. Yo quería solo hablar sobre el tema del comisario. Comisario, nosotros pasamos situación muito más terrible do que estamos pasando hoy. Pero la policía solo no puede hacer nada agora. Pero teníamos una comisión de apoyo para la comisaría en que trabajamos en conjunto. Nós enfrentamos junto a IRAE e conseguimos solucionar todo. Pero hay que pedir para tus policías que trabalham contigo, comisario, que hagan um trabalho correto, um trabalho sério. Muitas vezes pensam que estão fazendo algo correto e não estão fazendo. Nós outros, naquela época, hacíamos diferente do trabalho. Alguém do conselho acompanhava sempre ele. E assim conseguimos solucionar o tema que estava tão grave em Santa Rita. E por que agora não vamos conseguir? Formamos uma comissão verdadeira outra vez e vamos apoiar. E vou apoiar essa comissão e com certeza a coisa vai funcionar e vai parar esse jogo. Porque os integrantes da comissão têm que trabalhar em conjunto com a polícia. Assim nós aparecemos cada vez e solucionamos. E por que agora não vamos solucionar? É só se unir e trabalhar junto que vamos sim conseguir solucionar. Os delinquentes é pouco, não é tanto. Nós outros temos muito mais pessoas honestas, trabalhadoras do que os delinquentes. E vamos enfrentar e vamos lutar e vamos conseguir solucionar esse tema. Gracias. Gracias, señor. Muy buenas tardes, queridos concejales, comisario, señor fiscal, los amigos presentes todos. Nosotros estamos viniendo de la colonia Fulgencio de Moreno, kilómetro 20. Nosotros vinimos ¿por qué? Porque nosotros estamos preocupados. Yo escuché ayer nomás en la radio, Hernando me está invitando a la gente, por eso nosotros vinimos entre 3 personas ya de kilómetro 20, somos comisiones vecinales. Y nosotros creemos que esta reunión, desde hoy, nosotros creemos, allá de la colonia, nosotros pensamos y creemos de que nosotros vamos a levantar como santarriteños. Y si la gente, este grupo, como estaba hablando acá conmigo Boris, si nosotros levantamos todos juntos, no hay caso que aguanta a nosotros gente delincuente que no quiere trabajar. Yo hace 39 años que vivo acá en Santa Rita y nunca nosotros escuchamos así. ¿Y por qué nosotros vinimos? Nosotros tenemos miedo ya también allá en la colonia, porque si es que hay procedimientos acá donde van a ir como una hormiga esos delincuentes. Si corren de acá, van a ir allá en la colonia. Y ya hay allá. Ya apareció allá, de todo tipo. Y unas cuantas personas desconocidas que nadie no conocen a ellos
llevan cosas, marihuana, hasta muchas cosas, y allá nosotros somos humildes. Y para eso nosotros vinimos, para unir acá con el equipo. Vamos a trabajar juntos, señores. Yo creo que Santa Rita, como estaba hablando don Roberto Duarte, no merece vivir nosotros así. Porque nosotros sabemos bien, como dijo acá nuestro amigo, si nosotros le matamos a los delincuentes, nosotros vamos a ir a la cárcel. La gente que está perjudicada, ¿dónde está el derecho humano? Para nosotros no hay derecho humano, por ley. Y para los delincuentes, todo el día porque hay derechos humanos, porque esto, porque aquello, tiene que largar otra vez porque ellos no merecen. Y si nosotros matamos a un delincuente ahí en nuestra casa, en nuestra pieza, nosotros vamos a ir en la cárcel. ¿Y dónde está el derecho humano entonces? Nosotros estamos preocupados ya también. Nosotros escuchamos muchas cosas y nosotros como paraguayos no estamos en contra de ninguna persona. Yo agradezco acá por vivir acá en el distrito de Santa Rita y en el Alto Paraná, porque vivimos entre medio de gente trabajadora, y eso no puede ser que vivimos así, señor comisario. Dos cosas, se ha de ofrecer al señor comisario como padre de familia. Comisario, debo ayudar formalmente de él, porque ya es Chandela ne año no hay que atumu aire ya por papá el señor fiscal no hay que atumu aire ya por papá de comisario acá es para juntar la gobernación de los temas indígenas ya toca jamás arroero jota pero toca jamás de PT más bien oreo comisario oro traña que te vería que sea traña vean que te porque más atrás y más iba a ir de tiempo por la situación de comisario landeo la comisario de la Santa Rita vendeo y comunicaba la zona por proceder de todas las cosas que hablan de zona. Ako ang abio sa miyo tu sekte y traen la ley la o Juan Juan está proceder de más a vender de zona de igual más de. Ore pueblo con derecho comisario pero intervenimos, para intervenir como Santa Riteño. Ore esta lucha más comisario a ver ya pues, ya ni perdí una vez, no se ha derrotado la hora de lucha porque luchar legalmente la hora de comunidad de Coteñar. Ahora, J. Comisario la Guimejap, J. la Ministerio, J. la Presidencia de la República, Ñandeña mandaban la Ñande Pueblo de Comisario, otro que apoye por Ñandeña acá. Vaya amigos, vaya Yecoto, vaya donde muchas cosas ni desde ahí vamos a hablar de comunidad, y cogen. O tal lo mitamos en un lado, ande una vez para caída y no vas a ya coge justo, ande de igual, ande de con el día, o más radio, ahora lo igual, ahí en el tiempo, es para la ley, oye. Entonces, con el tema con señor comisario y con la ñañe reuní a don Roberto, se también lo felicitar a la multisectorial, porque ya de pesa mantener a defender a la ñañe de autoridad. A veces ni jamás mismo que ya como ya no hay que hay la problema, porque a lo mejor no toca eso de que ya pues pero ya pues para años de niño. Como un de para la necesidad de ya ayudar a su bebé. Y ante una ya que llega la presidencia de la República Unión que jamás porque se hay que morir 4 o 5 veces la web. Al final Rubén Apodaca, hoy con el tiempo por ver la presidencia de la República Unión, pero juega con la necesidad del pueblo, dejaron ya apoyar esta comisario Pelandé, la hipoteca, por el peámbulo. De Catuiza mismo a Beñandé más, vea con Ñandé Ciudad con Maiteves, mismo Ñandé Ñeimea, con mucha tranquilidad. Por el comisario Rosenare, y de por eso yo la hora de mi grupo que de Icua, como es hija, se con amigo de familia de Icua, y me vas a pautar con él. Ni Pujare, ni para Bolaña acontecer a Ñandé. Ande va po yo era para poco comisario ahora tú llegaron y no ahora tú llegas a mí quebrando y para esa puta y na vez y para ese puta y na vez en como trabajo hay veces hermano yo para esa puta y ande que puña ande con pueblo y porque ya con algo pues allí coa yo comisario el mandato acusar la de manda C y es ahora me está sabiendo de que señor fiscal la misma cosa ahora un pedazo mío yo ahora un mejor la hora inquieto porque la hora de comunidad pero hay tenía la equipo coa y ande allí con tejo pues hay la allí con tejo yo ahora a colonia y humildemente salió y meta de que la ciudad de Santa Rita por no y ahora muchas gracias. Gracias, señor Tiro. Le quiero dar la palabra al señor fiscal, si los concejales están de acuerdo. Vamos a escuchar al señor fiscal.
presidente, gracias por la invitación, antes que nada, gracias a los presentes, vamos a dejarle el comisario de comisión. Por parte de nosotros también la molestia de ir anotando cada una de las inquietudes. Empezamos por los señores concejales, el pastor, el Duarte, el Ramiro, también secundado por el defensor, de crear una comisión, o conformar una comisión, si no crear, conformar, ya porque está creada, si no es ver quiénes van a integrarla. Obviamente yo me pongo a disposición de eso, se debe lo apoyo totalmente para dar asesoramiento a las acciones que se vayan a tomar. Bien, quiero aclarar, la labor nuestra del Ministerio Público es una labor represiva. El Ministerio Público empieza a trabajar a partir de que se comete un hecho común. La parte preventiva y la parte de investigación o de inteligencia, más bien propiamente, corresponde a la Policía Nacional. Rondar los barrios, que las patrulleras estén dando vueltas en las zonas conflictivas, como ya sabemos todos, Jardín América, Carmelita, la isla, corresponde a la Policía Nacional. No obstante, vuelvo a repetir, respecto de esa comisión, me pongo a disposición de dar mi mayor esfuerzo, como ya lo vi en varias situaciones que se dieron en esta ciudad, para poder en conjunto lograr una solución. Yo en cierta manera soy también testigo, porque yo hace 1 año y 8 meses estoy acá, yo veo la diferencia. Hace 1 año y 8 meses había mendigo, no había tanto indígena dando vueltas, y ahora yo soy también testigo de eso en el poco tiempo que me tocó ser parte de la sociedad. Yendo puntualmente a los casos, a las inquietudes ya de los vecinos, ¿verdad? Quería referirme a 2 casos puntuales. El hecho ocurrió en Jardín América, ¿verdad? Los menores y el mayor está prendido, que fueron liberados. El señor presidente de la comisión, que habló acá, justamente se acercó al Ministerio Público y él fue explicado de los motivos por los cuales esos menores de edad fueron liberados. Primero, ya lo dije, menores de edad. Los menores de edad tienen un régimen especial. No son inimputables. Y quiero aclarar que los únicos inimputables, indígena, no indígena, paraguayo, extranjero, son los menores de 14 años. Todo el resto puede ser imputado y puede ser procesado. El procedimiento que se le sigue, no es que porque yo soy indígena yo no puedo ser, mentira. El procedimiento a seguir está establecido en el 432 y siguientes del Código Procesal Penal. Me permito leerle, por favor, para que entiendan. Cuando el imputado sea miembro o viva permanentemente en una comunidad indígena, o cuando sea la comunidad o uno de sus miembros residentes víctima del hecho punible, deberán aplicarse las normas establecidas en este título. Y establece el procedimiento. El procedimiento habla de imputado, o sea que puede ser imputado. Ahora, la prisión puede ser aprendido, puede guardar su penitencia. Los únicos que no son los menores de 14 años. Los menores entre 14 y 18 años de edad tienen un régimen especial, que deben ser aprendidos en flagrancia, en posesión con los bienes, las cosas robadas en su mano o dentro de la casa, como ocurrió en Jardín América. Pero a mí no se me informó. Y eso el señor presidente de la comisión le dijo. Y traje acá el informe que a mí se me remitió. No menciona absolutamente que haya habido evidencia, no menciona absolutamente que haya sido prendido por los vecinos en flagrancia, por lo que yo me veo obligado a liberar a esa persona. Es lo menor de edad de con las declaraciones de los testigos, de las víctimas de esos casos, logramos imputarle cierto mayor. Hoy porque están todos imputados. Pero cuando a partir de la declaración, si a mí me traían a esa persona con las evidencias, se le agarró con esto en la mano,
ahí mismo llegan a ser diputados y van a ser, se va a pedir la prisión preventiva. ¿Cómo pasó el viernes pasado con Alejandro Oliveira? Que fue aprendido como un menor de 12 años, obviamente el menor lo tuvimos que poner por el padre, pero el mayor de 16 fue aprendido, está guardado la prisión preventiva. A raíz del procedimiento de América hay una carpeta fiscal que todos conocemos, en la que están imputados agentes de policía. Que yo mismo ya me vi obligado también a hacer eso. No es lavarse las manos, señor. Obligado me vi. Porque a mí me dan una situación y después me quieren echar a mí la culpa de lo que pasó. Yo hablo respecto a los informes que se me presentan. El informe no mencionaba evidencias. El informe no hablaba del abuso negro y no hablaba de que fueron aprendidos en una casa. Entonces yo no puedo, yo tengo que cumplir la ley. Me encantaría poder darle a todo el mundo, pero no puedo, porque la ley no. Más en caso de respecto a lo que me dijo el doctor Zelaya también, que fue liberar a personas con antecedentes. Obviamente el hecho de tener antecedentes no es motivo para una imputación o para una prisión. Las evidencias son las que nosotros nos dan las herramientas para poder imponer una detención o para poder llenar una prisión. Yo no tenía evidencias, no se me remitieron las evidencias, no tenía. Y por eso traté de una. Yo me remito al informe que yo recibí. Por eso les vuelvo a la labor del Ministerio Público represiva. No es mi función salir a la calle a mirar qué es lo que pasa a los barrios. De la Policía Nacional, recorrer los barrios, no solo la ruta, donde pasan los camiones, los trabajos, los barrios, donde vive la gente, y actuar de manera integral. Vuelvo a repetir cuando dicen por qué se les sube. Porque son menores y no hay dirección. Claro, una pregunta. Adelante. Y estos menores, si le puede llamar a sus padres, abrir un proceso a los padres. ¿Por qué? ¿Por qué hacen en los sistemas de peligro al tránsito, supongamos? Le agarran, sea lo que sea, al padre. ¿Por qué? ¿Por qué en este caso no se puede? Y humanamente, yo creo que con lo que está aconteciendo, yo creo que usted debe llamar al padre y ver la forma de hacer eso. ¿No le parece? De aplicar. Ver la forma no es el código no tiene que dar la forma. En el caso de la exposición al peligro en el tránsito terrestre, está establecida la responsabilidad del padre dueño del servicio de transporte. En los casos de los hurtos de lavado, la responsabilidad es personal, no puede derivar en el territorio. Si en el caso de este menor, nosotros le llamamos a la madre, acá tiene tu hijo de 12 años, una casa. Hace algo con él, si no me gusta para la cabeza, yo cierto que sí. Yo en la situación de ustedes querría hacer lo mismo, ¿verdad? No yo quería, porque querría hacer lo mismo. Entonces le digo eso a la madre, hacete cargo de tu hijo. Es lo que podemos hacer. Ahora, y repito nuevamente, agarrados, aprendidos, digo bien, en situación de flagrancia, con evidencias. Los menores, las mayores, las también pueden ser perfectamente educados, pueden ser también recluidos. Por eso digo, a mí, yo hablo por lo que a mí me trae. Me tomé la molestia de traerla todas para los antecedentes. Para que ustedes vean saber. Pero ahora, hacer la ley o buscarle crearla, yo no puedo. Hay que hacer la parlamento. Es por la seguridad, señorita. Y acá con la comisión aquella multisectorial, nosotros apoyamos a las autoridades, porque en sí nosotros
a extorsionadores, sea menores que andaban con tema de drogas. De todo hicimos, yo creo que está presente en amigos que teníamos de nuestra raza, la comisaría tenía otro. Hoy yo creo que es un poco mejor con el sistema celular que nosotros podríamos organizar en el teléfono antes de cada barrio y cooperar y cerrar el círculo. Podemos con la presencia del comisario oficiales agarrar a esas personas. Pero ocurrieron casos que, recuerden, ocurrió en nuestra época, hubo tiroteos ya, hemos prendido también, dejándole a que llamamos al comisario que venga a llevarle, inclusive vehículos que estaba robando en Sagasti, se traía a la comisaría y lastimosamente después se entregaba por una suma de dinero que nos llamaba mucho la atención, que eso acabó en aquel tiempo. No sé si ahora ese sistema está funcionando. Porque yo quería decir bien claro, fiscal, al señor comisario también, como pionero con la comunidad nosotros hemos hecho la primera comisaría por la seguridad. Yo formaba parte de esa comisión para la construcción. Pero llegó la época, señor, que siempre la recomendación más sana es que cada uno cumpla también su función, sin tratar de inmiscuirse uno en la función. Somos respetuosos de las autoridades constitutivas para el estándar, pero cada uno tiene su función. Respecto a lo que dijiste, yo digo esa imputación en contra de estos mayores y los menores, ya, fue justamente gracias a la intervención de la gente. Porque esa gente declaró, vino, sí, yo le encontré, tenía el reloj, sí tenía el teléfono, sí tenía el bolso, gracias a ellos, justamente es que pudimos, por lo menos, dar un proceso a estos menores que en su momento tuvieron que ser liberados. Por eso mi pedido también es, y no como lo dijiste, tener que hacerse, no, hay que instruirse, y estar y irse y declarar y informarnos también a nosotros. Porque gracias a esos vecinos, Carlos, como estaba el presidente de la comisión, y otros vecinos, es que se pudo procesarle, imputarle y apresarle incluso a varios del caso Marina América, lo puntual. Respecto a recaudación, un ladrón que roba ladrón, como lo dijiste, esta es la respuesta. ¿Cuántos policías buscan? Hay ladrón que roba ladrón. Están imputados. Después buscamos el campo. Esa es la respuesta que yo les puedo dar, esa es la respuesta que yo les doy. Y les pido, me pongo a disposición de la comisión, les pido sin disculpas, y les ruego si tienen que hacer una detención, se hace la detención, como se hizo en Argentina. Que se hagan las cosas bien. el acta. Obviamente el acta no hace un rey, No, desde ese momento. Don Roberto, permiso, presidente, por aconsejarles a los vecinos presentes, al doctor, si podemos especificar específicamente lo que es nuestro tema hoy, es Jardín América, y de cómo ver, solucionar el tema de la seguridad de Santa Rita. Ese es nuestro dos puntos específicos. No podemos globalizar completo hoy. Entonces, gracias. Eso no me haga un pedido siempre. Gracias, concejal. Señores concejales, como presidente de la Junta, yo propongo, escuchando las expresiones de los vecinos, escuchando las expresiones de algunos concejales, escuchando las expresiones del comisario, del fiscal, yo propongo, señores concejales, para la Policía Nacional, que se haga más patrulla en la zona de Jardín de América, Carmelita, la isla, Trigales, que se haga más patrulla, sea a pie, para trabajar de prevención.
Segundo punto, que se le envíe una nota al jefe de la Policía de Ciudad del Este para trabajar coordinadamente la Policía Nacional con el grupo de investigaciones hacia un incendio, para no culpable a la Policía Nacional, para que trabajen en conjunto y que se quede a cargo del comisario local. Yo le quería proponer si se puede, señor fiscal, llamar a los padres de los menores, supuestamente individualizados por los vecinos, y tratar de ver qué podemos hacer con ellos, señor fiscal. De manera informal, Si está de acuerdo, le enviamos la nota al jefe de policía, y como le leí la moción, si está de acuerdo. ¿Alguna pregunta? Tiene la palabra el concejal Duarte. Gracias, señor presidente. Para dar una participación más comisario al respecto de esos puntos. Sí, de qué depende para que pueda hacer más revisiones en los barrios, y con relación a los otros temas para que se pueda trabajar en forma conjunta con la gente de investigación de ley. Si de repente puede aportar un poco más, señor comisario, para que podamos actuar. Gracias, señor concejal. Me olvidé del comisario. Si hace falta más personales, le pedimos también en la nota al jefe de policía. Otro punto, señores concejales. Tiene la palabra el concejal Ciro Gómez. Gracias. Comisario, ¿vos no cree que ese personal tuyo ahí que hace los informes, que pasa al fiscal, no hay que ser castigado también por no hacer la información correcta como tiene que ser? Porque me parece que de ahí está saliendo algún error también. Si el informe no sale correcto como realmente ocurrió, esa persona que hace ese informe tiene que ser punida también para que otra vez haga su trabajo como corresponde y haga su nota como corresponde, y no así dejando la cosa a media. Ahí no vamos a llegar a nada. Esa persona, no sé quién es, pero la persona que hizo el informe mal hay que ser punido también para que otra vez aprenda a hacer bien su trabajo. Gracias. Señor Celaya. Sí, señor presidente. Realmente estoy medio confuso teniendo en cuenta que el comisario que realmente me sorprenda que la gente de investigaciones haga su trabajo acá. Justamente de un hecho que ocurrió en Carolina Médica y fue denunciado en la comisaría, y que él no sepa realmente sobre ese, justamente de ahí ocurrió la investigación y se agarró, fue aprendido. Eso me llama la atención. Desde mi parecer, el informe, lo que yo veo es que ahí alguien quiere esconder realmente la raíz, porque sabemos bien de esa casa dónde fue aprendido. Y me llama la atención también que ni se tomó el lápiz para anotar dónde fue. Porque realmente, si mi soldado no hace bien o mi funcionario no hace bien las cosas y yo me estoy informando ahora, ¿verdad? Me imagino, ¿verdad?, que voy a tomar nota, voy a hablar y vamos a investigar. La misma cosa es el tema de informe, ¿verdad? Voy a investigar quién fue el que hizo el informe, ¿verdad? Y para hacer lo que debe no le corresponde, ¿verdad? Ese es mi parecer, ¿verdad? Porque la realidad, nosotros miramos el comisario. Si la fiscalía funciona ahí, el fiscal. Así es las cosas, la cabeza. Entonces ahí está el tema. No vemos la actuación de la policía bien claro. No, se hace una denuncia y no se está investigando, no se está informando como debe, como corresponde, señor comisario. Entonces estar más a los policías, ver más a tus ver un poco una reunión con ellos y informarse un poco mejor también. Porque yo fui testigo cómo fue, cómo pasó, y sabemos en la casa de quiénes, sabemos todo, hablamos San Ramón, ya sabemos solo hay una casa. Y hay que ser corajoso, hay que hablar. A mí me tiene que ir también. Hay que poner un pantalones después y hablar cómo las cosas. No tengo ningún problema de voz para hablar. Le vamos a pedir un informe al jefe de policía. Sí. Todo eso se va a escribir, se le va a mandar al jefe de Eso policía. es importante, señor presidente, ¿verdad? Porque estamos para hacer una cosa. No le pedimos nada. Muchas gracias. Listo, gracias, señor. Le pido permiso. Una pregunta para el comisario
entraron todos en mi casa aquel día. Llevaron todo, sacaron toda la ropa de los perros, desastre hicieron. Llamé a la policía fue dos oficiales. Me montaron todo, ya completo, número de cédula, de mi señora, de mi hija completo. Hasta fotos sacaban de dentro de casa. Después yo vine acá en la comisaría, yo quería hacer una pregunta solo. Aquel que él anotó todo allá en casa no sirve para una evidencia, alguna cosa. Esas fotos que ellos sacaron. Pues ellos sacaron fotos allá. Y yo tenía testigos, yo le llamé a mi compañero de trabajo, pues yo no tenía el número de la policía. Le llamé a llamar a la policía porque me robaron todo en casa. Y 2 veces entraron en casa. ¿Usted sabe quién? Yo sé, y la policía también sabe. Uno de tus. ¿Usted denunció? Yo te formalmente fue fulano el que entró en mi casa a robar? Yo te voy a decir, yo le estoy haciendo una pregunta, sea concreto. Yo voy a llegar a ese asunto. Bueno, nosotros venimos hacia el centro. Primera noche que entró en casa. Vinimos hacia el centro, mi señora vende productos así, ropa, esas cosas. Vinimos, una chica, un indígena, estaba con el producto de ella. Y cada persona conoce su producto, ¿verdad? Justo la patrullera entró ahí, le agarramos a la patrullera, le comunicamos a los personales y después él le investigó a la chica, le dijo, ¿quién que te dio? Es Cristian. Cristian me vendió, ¿cuánto pagaste? 20.000. Cristian. Y después, en la policía ya también, ese menor de edad que se fue. Yo le dije, es mi pariente de mi señora todavía. Yo le dije, ¿por qué lo que vos hiciste es por tu primo? Porque me dijo, tu prima él. Yo entré y vos entraste y no. Así dijo. Y estaba preso ahí. Y él confesó todo ahí. Yo no le conozco a ese Cristian, pero él indicó el nombre, ¿verdad? Solo eso. Gracias. Gracias. ¿Otra consideración? Por hoy ha sido todo. Levanta la sesión.